Hola a todos, saludos y bienvenidos de regreso al canal. Un saludo a los suscriptores. Y este día vamos a empezar con párrafo 91, pero antes de eso me gustaría hacer un pequeño recuerdo del último párrafo, que se habló sobre la identidad, cómo difiere cuando una persona se le enseña identidad con el pensamiento, que darse cuenta por qué es necesario tener este tipo de identidad. Y la otra es cuando una identidad se formula por medio de las imágenes. Por ejemplo, al poner ejemplos de guerras o de gente muriendo, siendo torturadas o siendo maltratadas. Cuando eso se toma como parte para hacer una identidad, es obvio que la identidad va a tomar una expresión diferente. Si se toma por la literatura, por el hecho de cómo algo ha sido, cómo se ha traído historialmente, cómo se explica, cómo se ha ido explicando, no porque en el momento, sino porque la explicación que se ha traído a lo largo de los márgenes de la historia. Entonces eso va a diferir mucho cómo es. Así que eso es un pequeño recuerdo, porque párrafo 91 continúa esta plática, pero en este caso es hasta donde está esa identidad de nacionalismo que se le enseña, sin caer en las dificultades del ultranacionalismo, que ya lo vimos, y llegando a los bordes, a los márgenes también de el fundamentalismo. No se ve mucha diferencia en esto. Así que miremos el párrafo y ya estamos de regreso. Bienvenidos. Estamos en el segundo ensayo. Empezamos en párrafo 91. Observaciones 2. 91. Y esto es lo que el Estado cosecha: acciones dadas por sentimientos y mediocridad, tomadas como correctas. Entonces, lo que damos a entender en la primera línea, que lo que el Estado cosecha es esto. Si la tradición es de exponer tus pensamientos en escrito, en este caso no, más que todo me refiero en escrito a que la persona practica la manera de escribir, que es a lo más básico es el ensayo, en la manera que la educación superior nos lleva a los ensayos, a aprender a expresarnos literariamente para las personas que aprenden de esta manera, no para las personas que solo están acostumbradas a digerir algún programa, lo ven y escuchan a la gente hablar. Es bastante informal, pero en la tradición académica es más en literatura, pero esto solo se le enseña hasta la persona cuando ya va llegando un poco más de madurez. Desde pequeños sabemos que los niños son niños y no sé, el resultado va a ser muy diferente, pero va a ser igual con la manera en que se le enseña a la persona a crear esa identidad en las acciones. Hablamos sobre el fundamentalismo, cuáles son las acciones de los totalitarios, que a dónde es lo que llevan, y en este caso también observamos que el resultado, el hecho, lo que sucede después de esa educación, eso es lo que demuestra, eso es lo que el Estado está cosechando. En este caso, cuando la educación en cierta manera toma ese rol y se le enseña con el pensamiento a las personas, a los jóvenes que van a estudiar, que eventualmente se van a la universidad, el resultado va a ser también diferente. Y esto no es observado en los 100 años, 200 años que tenemos como historia.
Uh, Me refiero a eso, los términos de esta manera, porque no fue el principio, ese fue el fin del país de El Salvador, de hacer una sociedad intelectual, pensante, no fue eso, a eso es lo que me refiero. Y de donde aprendemos esto es de tradiciones mucho más amplias que han tenido este efecto, como en la siguiente línea, en la siguiente oración. Por ejemplo, miremos y ya estamos de regreso. Alguien dijo que un hombre es más fácil de controlar a través de sus convicciones, ya que no puede cumplir su palabra, y que su objetivo es siempre adquirir algo en lugar de hacer algo. Entonces, en la siguiente línea de párrafo 91, lo que se dice, este es un dicho de Machiavelli, aquí les dejo algunos datos y la línea en específica. Y me acuerdo que desde hace tiempo también ha tenido mucho estigma la literatura de naturaleza filosófica, en este caso, por el hecho que dice la verdad, dice cosas que son reales y que demuestra, pone en hecho las cosas que se han practicado, no porque alguien se las quiere inventar, sino que es reflexión de lo que se ha hecho y se ha mantenido a oscuras, y al exponerlo se trae un poco a la luz. Entonces eso es lo que se dice, que el ser humano siempre ha sido guiado por esta tendencia. Nunca estamos preocupados en hacer algo. Más que todo, si se le da la oportunidad de agarrar algo, él lo agarra y no lo hace. Y un gran ejemplo de esto, a una escala internacional, tal vez se puede decir, cómo se apoderaron de tierras nativoamericanas. Ese es un gran ejemplo. No se hizo algo, sino que simplemente se impuso, se dijo, desde aquí hasta aquí es mío, y el que no quiera, entonces llevan las bayonetas, desplazan esa población, y en algunos lugares todavía hay noticias que esto sucede, como en lugares de la Amazonas. Entonces, ese es un ejemplo de lo que Machiavelli ya había observado en el mundo, cómo había venido progresando las sociedades y a dónde había ido llevando, y él expone todo este tipo de cosas. Por eso es que esto es lo que él dice, agarrar algo en vez de hacer algo. Es algo fundamental en el ser humano. Si algo le llega fácil, él lo va a agarrar. Si tiene la oportunidad de agarrarlo gratis, él lo va a agarrar. No se va a preocupar en construir algo por él. Y esta es la condición del ser humano. Y hace una gran diferencia entre las personas que hacen algo. Hay una gran diferencia con las personas que simplemente quieren agarrarlo. Por ejemplo, el comunismo es uno que solo no le importa lo que se haya hecho, simplemente no. La idea es de que todo eso lleva a el desarrollo, todo eso está fundado ya inherentemente erróneo, y la única manera es de destruirlo y comenzar de nuevo. En fin, ese es el fin. No lo dicen explícitamente, pero a la larga ese es el fin. No preparan a la ciudadanía para nada. Simplemente esto. En este caso, no voy a hablar de temas internacionales, ya que solo nos estamos refiriendo, aunque hay ejemplos que uno puede poner, pero nos vamos a quedar en el contexto de la literatura. Así que continuamos. Por supuesto, siempre que la lucha sea necesariamente un cañón universal y se aplique a todos los aspectos de la relación humana, o, en otras palabras, como una guía teológica que implica desorden como resultado. Fin de párrafo 91. Entonces, una línea teológica
Teología, aquí les dejo la definición a un lado. Esto es lo que el diccionario nos dice en el tema de dialéctico. En la filosofía lo que se habla es de que una manera de pensar, de una manera que se acepta, una manera que implícitamente es desorden en vez de orden. A eso es lo que lleva tener fuentes que son un poco menos menos lógica en cierta manera. No hay lógica para accesar a ese pensamiento, a esa manera, porque algo es así, sino que simplemente por el hecho de ser. Y eso es una guía teológica. En términos filosóficos se refiere a ideologías que indican una manera de pensar hacia dónde, cómo se lleva el pensamiento, cómo se relaciona una variable con otra y para el siguiente paso. En este caso hay ideologías donde no hay fundación, simplemente el hecho del sentimiento, entonces a la larga en su expresión total lo que implica es desorden, y esto va en paz en cierta manera de la naturaleza, porque así es como se presenta y el individuo empieza a ordenar, pero nos damos cuenta que hay una gran diferencia cuando se ordena con raciocinio y cuando simplemente se llega a destruir y se dice vamos a hacer algo en este espacio, no se toma en cuenta tal vez algunas otras cosas fundamentales, y por eso es que si alguien se pone a la par de un río, a vivir a la par de un río, es que hay chances, tanto como personas que viven cerca de los volcanes o personas que viven en el mar, están expuestas a todo este tipo de cosas, de derrumbes o de erupciones o de tsunamis. Entonces, estas cosas se hacen sin pensamiento, y en muchas maneras la persona puede vivir toda la vida en un lugar y no puede suceder nada. Eventualmente estas cosas, cuando no hay esta planificación, se convierte en un desorden. En este caso, la naturaleza no le importa mucho cómo el ser humano se sienta sobre algo, en realidad simplemente actúa acorde a cómo se altera ese manto acuífero. Y, en fin, eso es lo que se dice. Hay ideologías que también implican en su expresión completa un desorden en vez de un orden, por la misma continuidad que se le han dado los mismos escolares a esa misma ideología, a la consecución. Se da cuenta que llega a una colusión con otras ideologías que tal vez tienen mucha más rigurosa, una tradición más rigurosa de probar la evidencia, de mostrar cómo una se relaciona con otra, y de dónde llega el otro, y a dónde terminan las opiniones individuales, y a dónde se continúa esa objetividad que se ha tratado de mantener para darle sentido a algo, para mover a algo, para ponerlo en orden. Entonces, esto es párrafo 91. Continuamos con párrafo 92.